Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Supongo que habéis firmado ya el código, ¿no? Os han hecho. Bueno, en principio quiero dar las gracias al Ministerio de Educación, al INTEF y también al Principado de Asturias por darnos esta oportunidad, a los ponentes, de poder explicar un poco lo que hacemos cada uno en nuestro centro, que tiene su peculiar idiosincrasia diferente y, bueno, y también de diferentes comunidades autónomas, como en mi caso, que es la Comunidad Foral de Navarra. En principio, pues bueno, he titulado esta pequeña presentación cómo montar una radio escolar y no morir en el intento, porque es un poco complicado. Yo, más que el proceso que han hablado mis compañeros, es el proceso de cómo se monta, ¿no? Que puede ser a veces un poco tortuoso. Yo cuando pienso en cómo he montado la radio en el centro en el que estoy ahora, que es el segundo año que llevo, me parece algo muy parecido a leer la Biblia. Empiezas por el Evangelio de San Juan, en el principio se hizo el verbo, qué misterioso es la radio, qué profunda es la radio, qué insondables principios tiene, pero de repente pasas rápidamente al Apocalipsis y los 7 sellos, los 7 problemas. He hecho la pequeña presentación con 7 problemas que me he encontrado a la hora de montar una radio escolar y que, gracias a mis compañeros del claustro, del Iñaki 8 de Olza, también a profesores, profesoras de otros centros, alumnos, pues he podido sortear, ¿no? Y al final hemos llegado hasta poder hacer una radio escolar, que eso es un poco lo que vengo a presentar. Primer problema, ¿qué necesito para hacer una radio escolar? El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra tiene una sección que se llama ICASNova, que es una sección de nuevas tecnologías, y que esa sección asesora al profesorado en Navarra, como he puesto ahí, en materia digital, en este caso la radio es, equipos de préstamo, prestan equipos de radio para poder manejar en los centros y hacer un poquito de pruebas, y también unas pequeñas píldoras de formación para que podamos, profesores y profesoras de Navarra, pues aprender un poco cómo es el lenguaje audiovisual, ¿no? En general. En este caso me voy a centrar solo en la radio. Y bueno, es un servicio que funciona muy bien, ICASNova, y que está de apoyo al profesorado y bueno, el primer problema de qué necesito para montar una radio, pues me lo solucionaron ellos y ellas. Segundo problema, ¿cómo lo pago? Claro, bueno, el Gobierno de Navarra, otra sección, son los proyectos de innovación. Entonces es una convocatoria anual que el Gobierno de Navarra ofrece para que equipos docentes de diferentes centros puedan presentar un proyecto de innovación. En mi caso, pues presenté un proyecto de innovación de radio. Lógicamente, se hace un proyecto, se rellena una serie de cuestiones y te aprueban el proyecto o no, si es idóneo para el centro escolar en el que lo vas a realizar. Tiene una dotación económica que la adelanta al centro, pero luego el Gobierno de Navarra te la puede... Luego el Gobierno de Navarra, cuando acaba el curso escolar, te la ingresa al centro. Entonces, bueno, puedes disponer hasta de 1.500 euros y con ese dinero, pues bueno, puedes adquirir tu propio equipo de radio, en este caso, ¿no? Entonces, el segundo problema, el segundo de los 7 sellos del Apocalipsis, pues bueno, el de cómo lo pago se solucionó gracias a eso. Pero bueno, hay que presentar un proyecto de innovación y que te lo apruebe. En mi caso, pues me aprobaron y con nota, saqué un 7,5. Tercer sello, tercer problema, ¿dónde lo hago? El centro en el que estoy, luego hablaré un poco de él, es nuevo, tiene 12 años, 13, pero sé que de mis compañeros, tiene 50 años el centro de mi compañero Víctor. ¿Dónde lo hago? ¿En qué sitio? ¿En qué espacio? ¿No? Entonces, gracias a la dirección de mi centro, me ofrecieron un aula entera, que eso es una maravilla. En otros centros que también he hecho la radio, pues también me han ofrecido, pero otros compañeros y compañeras pues lo tienen que hacer bajo las escaleras del centro, otros lo tienen que hacer en una aula que está perdida al fondo del último pasillo, del último piso. Y en mi caso, pues bueno, el centro apostó por este proyecto de innovación y este problema, número 3, pues oye, tengo un aula con vistas y es bastante amplia y eso se agradece. Se puede montar un equipo, un pequeño estudio de radio, como podemos ver ahí, con 6 micros, una mesa y espacio para que el alumnado pues, pueda hacer los programas de radio. Tercer problema resuelto. Bueno, me quedan todavía 4, ¿Quién me ayuda? Bueno, este ya... Vamos...
Vamos empezando ya a poner, bueno, cosas más complicadas. Bueno, esta es una fotografía de mi centro, en el que trabajo. Es un IESO, es un instituto que solo tiene primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Está en un barrio de Pamplona al norte, no es el centro, no es de los grandes institutos de Navarra, y ni de Pamplona, es muy pequeñito, 500 alumnos, 70 profesores, y luego la idiosincrasia que tiene Navarra en algunas zonas es que hay dos modelos lingüísticos. Esto no lo hemos visto todavía, pero en Navarra hay un modelo lingüístico solo en castellano y un modelo lingüístico solo en euskera. Entonces, en Pamplona en concreto coexisten estos dos modelos y mi centro es un centro mixto, es decir, hay un modelo de castellano y uno de euskera, coexistiendo en el mismo espacio, pero tienen partes diferenciadas del instituto, ¿no? Y bueno, es un reto porque al final los modelos lingüísticos, el centro, la dirección, lo que quiere es que estén unidos. Y la radio ha sido un poco el elemento para poder unir ambos modelos lingüísticos, haciendo podcasts conjuntos en euskera y en castellano, entrevistas a ponentes que han venido en euskera y castellano, material que se hace en castellano que se pasa a euskera y se traduce y viceversa. Es decir, es un elemento que podemos aglutinar y unir ambos modelos lingüísticos. Y bueno, pues eso, es un reto también. Quizá también a la dirección del centro, cuando les propuse hacer este proyecto, pues les vino muy bien pues, para intentar dinamizar la cohesión del alumnado, de los 700 alumnos, hay los 500 alumnos que tenemos y alumnas en el centro. ¿Vale? Bueno, este problema se solucionó a medias. A medias porque, bueno, el primer año lo de la radio no estaba muy implantado, que fue el año pasado, y bueno, intenté convencer a compañeros y compañeras del claustro y, bueno, más o menos entre todos logramos hacer 80 podcasts de diferentes temáticas, pero bueno, más o menos, bueno, unos salieron muy bien, otros excelente, pero bueno, bien. Están todos colgados en la página web y bueno, pues hemos hecho un poco de todo, que es lo que se trataba. Quinto problema, ¿de qué hablo? Bueno, entonces, a la hora de hacer el planteamiento de la radio en el Ochoa de Olza, pues se establecieron 6 temáticas muy similares a las que nuestros compañeros ya han comentado, pero bueno, voy a explicaros un poquito, ¿no? Tenemos 6 temáticas, como podéis apreciar están las 6 temáticas en castellano y en euskera, porque el centro es en castellano y euskera, entonces están en los dos idiomas. Voy desgranando un poquito cada una de ellas, tampoco me voy a extender mucho. La primera es la más básica, las actividades que hace el centro. Pues siempre que se hace una actividad, el ponente o la charla, pues como viene ahí, pues le hace hace una pequeña reseña. Extraescolares, complementarias, que se hacen viajes de estudio, los de cuarto de la ESO, que se van tradicionalmente a Barcelona, pues él les hace una entrevista antes de ir y antes de volver, y es diferente la entrevista, claro. Nos cuentan cosas, no nos cuentan todo lo que nos tenía que contar, pero bueno. Prácticas en empresa, también hay un programa de diversificación curricular en Navarra y los de cuarto de la ESO pues van a empresas y cuentan los 2 meses que han estado en la empresa, que han hecho. Pues bueno, pues también una pequeña entrevista a los propios compañeros alumnos de ahí. Proyectos de área, esto sí que también con Icasnova, que es el primer problema que tenía, están insistiendo mucho en Navarra, es hacer en secundaria, extender los proyectos que se hacen en primaria, intentar extenderlos por lo menos en primero y segundo de la ESO. Intentar llevar trabajar por proyectos en Navarra. Y bueno, se está intentando conseguir y se está intentando hacer. Competiciones deportivas, bueno, se hace podcast de todo tipo. Luego también, pues bueno, entrevistas pues a ponentes de las charlas, a profesorado, alumnado, a ONGs. El año pasado vino una ONG, Zaporeak, que también trabaja en Euskadi y bueno, y nos comentaron, es una ONG que trabaja en campos de refugiados, pues dando comida a los desplazados. En este caso estaban en Siria y supongo que ahora podrán ir a Gaza a ayudar a los gazatíes. Pues bueno, nos cuentan la experiencia y también en euskera y en castellano, porque los ponentes sabían euskera y castellano y se hace una entrevista mixta en 2 idiomas, ¿no? Digámoslo así. Familias de alumnado. Y luego vamos a empezar una cosa importante, que es hablar de Iñaki Ochoa de Olza. Iñaki Ochoa de Olza, no sé si lo conocen, fue un montañero navarro que murió en el Annapurna en el año 2008. Intentaba hacer los 12 8000 que están en el PAL y se quedó en el 10º. Falleció allá
En Navarra hubo gran conmoción porque se movilizó muchísimos recursos del Gobierno de Navarra para poder rescatarle y no fue posible. Entonces, el centro se creó hace 12 años y la figura fundamental gira en torno a este montañero navarro. La madre la conocemos y iba mucho al centro. Entonces, era un filón poder entrevistarle, poder acercarnos a la figura de Iñaki Ochoa de Alza, que tiene unos valores humanos muy importantes y que han dinamizado al alumnado, sobre todo a los mayores, que como vamos a ver luego después. También utilizamos el proyecto Escaola, es un proyecto coeducativo del Gobierno de Navarra que tiene 10 principios coeducativos y bueno, se han hecho podcasts y actividades, pues por ejemplo, lenguaje y comunicación, empoderamiento de la mujer, diversidad, etcétera. Es un programa que iba implantando en el Gobierno de Navarra ya varios años, creo que son 7, 8, y bueno, dando sus frutos. Y bueno, en los podcasts que trabajamos con ellos también hemos trabajado cosas sobre este tema, muy interesante. Y vamos ahora a Iñaki Ochoa de Olza, ¿no? Iñaki Ochoa de Olza, tenemos una foto en medio. El centro quiere rendir homenaje a quien le da el nombre, ¿no? Entonces, la figura de Iñaki Ochoa de Olza es muy importante. He comentado que fue un montañero. Y antes de fallecer se dio cuenta que cuando iba al Himalaya, pues la gente que le ayudaba, los sherpas, los niños, eran pobres. E incluso ofrecían su vida para ayudarle a subir a los grandes 8000, ¿no? Entonces, él quería, antes de fallecer, hacer una fundación. Que todo el dinero del primer mundo, de la gente que va al Everest, a la Annapurna, al K2, todo el mundo que va allá, pues que pudiera hacer una pequeña obra social. Entonces, nosotros intentamos difundir su figura, ¿no? En Navarra y en Pamplona. Colaboramos con la Fundación SOS Himalaya, que lo hicieron los familiares cuando falleció Iñaki Ochoa de Olza, y los alumnos de cuarto de la ESO, alumnos y alumnas, en la asignatura de atención educativa cosen gorros, aprenden a coser. Esos gorros se donan a la Fundación SOS Himalaya y luego se envían al Himalaya. Y aquí hay un ejemplo de una niña que lleva un gorro de los que han hecho nuestros alumnos de cuarto de la ESO. Todo eso, lógicamente, con podcast de por medio, entrevistas, etcétera. Otra cosa importante, creación de material didáctico, lo han comentado también mis compañeros, pues muchas áreas didácticas, desde geografía e historia hasta tecnología, pues euskera, pues han hecho podcast sobre cualquier temática importante. Destacar, por ejemplo, de geografía e historia, que se explicaron las guerras napoleónicas, que eso es complicado, a través de un podcast. La profesora de segundo de la ESO cogió a varios alumnos, dramatizó las guerras napoleónicas y fue material para estudiar en el examen del mes siguiente. Y muy interesante. Y por otra cosa importante, la última, en nuestro instituto hay un aula específica es un aula de currículo específico. Son alumnos que tienen alguna discapacidad y que están dentro de nuestro instituto. Entonces, elaboramos un proyecto especial con ellos, ¿sí? Tienen un aula de cocina y entonces todos los viernes hacen un menú. La radio tiene que ver en este sentido porque, como viene ahí, vertebramos toda la semana alrededor de la cocina de este grupo. El lunes escribimos y ensayamos la cuña, eso me encargo yo, con ellos. El martes la grabamos en el estudio de radio, hacen la lista de la compra también ellos. El miércoles se compran los ingredientes, el jueves se emite la cuña en todo el centro para que todo el mundo vea y escuche a sus compañeros. Y el viernes hacen la cocina con inclusión inversa. ¿Esto qué es? Que los alumnados de la UCE invitan a otros alumnos de primero de la ESO, de grupos ordinarios, a que les ayuden a cocinar. Y entonces, pues bueno, es una experiencia muy bonita y que la radio pues sirve para esto. Voy a poner ahora una pequeña cuña del anuncio que hicimos la semana pasada. CBH Ochoa de Olza y Ratia. Radio Yeso Ochoa de Olza. Buenos días, somos el equipo UCE y este viernes 10 de octubre vamos a explorar todas las posibilidades de la calabaza. De pincho, bizcocho de calabaza. y de comida para llevar dos opciones, risotto
y puré de calabaza. Es un menú muy terrorífico. ¡Mu! TVH Ochoa de Oza y Ratia. Radio Yeso, Ochoa de Olza. Bueno, pues este podcast, todas las semanas hacemos un podcast. El de mañana viernes es de pizza, pero bueno, pizza con rúcula, jamón o champiñones si queremos vegetariana. Entonces, durante una hora grabamos el podcast. La verdad es que aunque me da más a mí trabajo de edición, pero bueno, recompensa, porque al final los chicos se sienten incluidos en la vida del centro, ¿no? Bien, nos quedan solo 2 problemas del apocalipsis, 2 sellos. ¿Quién lo graba? Bueno, pues entonces, el año pasado, como era pionero, pues casi me encargué yo en casi todo lo que hice, pero bueno, también hay un centro de atención al profesorado en el Gobierno de Navarra, el Departamento de Educación, que hace formación. Entonces, bueno, este año van a contar con formación mis compañeros y compañeras y a ver si se anima más gente a cacharrear con los equipos, ¿no? Y por último, también complicado, lo estaba hablando antes con un compañero, ¿quién lo edita? Vale, entonces, yo soy el profesor de música y, bueno, este año les he engañado a dirección, les he sacado un taller de música, radio y televisión en segundo de la ESO que me intento que los alumnos de segundo de la ESO con 13, 14 años me hagan un poco de caso. Es complicado. En tercero de la ESO también hacemos una pequeña introducción y en cuarto de la ESO, que tenemos varias asignaturas optativas, pues intentar que me ayuden un poco también los alumnos a poder manejar y que sean autónomos. Están haciendo sus pinitos, ya están haciendo sus pequeñas entrevistas y, bueno, así, por una parte egoísta, me quitan trabajo a mí y, por otra parte, pues ellos también van aprendiendo para que puedan hacer sus pinitos en la radio. Y, bueno, esto era un poco lo que tenía que comentar porque Sandra tiene muchísimas ganas de hablar. Muchas gracias por vuestra atención y nada.